Cayo Julio César Augusto Germánico, mejor conocido como Calígula, el niño que creció entre la sangre y el acero de las legiones, que fue criado como la esperanza del imperio y terminó convirtiéndose en el susurro de una maldición que aún flota entre las ruinas del Palatino. Calígula convirtió el gobierno en una tragicomedia sangrienta, donde los senadores temblaban más que los esclavos, y el Senado se redujo a una tropa de bufones obligados a aplaudir hasta sangrar por cada ocurrencia imperial. ¿Y cuáles eran esas ocurrencias? Bueno, entre otras cosas, nombró cónsul a su caballo Incitatus. Sí, un caballo con establo de mármol, collar de piedras preciosas y hasta esclavos para atenderlo. Algunos creen que lo hizo por burla, para humillar al Senado. Otros, que realmente pensaba que el equino tenía más juicio que los políticos de Roma. Y quizás después de todo no estaba tan equivocado. Pero esto no era una farsa simpática, era una mascarada mortal. Calígula, en su búsqueda de diversión divina, convirtió las ejecuciones públicas en parte de su rutina diaria. Un suspiro mal interpretado, una mirada cruzada, una toga mal planchada. Cualquier nimiedad bastaba para que uno terminara colgado en el campo de Marte, o decapitado en el foro mientras él reía masticando uvas y jugando con el borde de su capa como si fuera un dios aburrido, jugando con hormigas. El pueblo, que al principio lo adoró como a un nuevo César, comenzó a darse cuenta de que habían liberado un monstruo. Sí, el mar, para declarar la guerra a Neptuno, dios de los océanos, y hacer que sus legiones recogieran conchas como botín de guerra. El problema no era solo su locura, el problema era que esa locura tenía poder absoluto. Calígula no gobernaba Roma, la devoraba. Y mientras tanto, en las sombras, se gestaba algo, una atmósfera de asco, de vergüenza, de miedo, y sobre todo, de conspiración. Porque cuando un dios se convierte en bufón, tarde o temprano, alguien le quita la corona y se la clava en el pecho. Pero todavía no. Aún faltaban días que serían más oscuros, más absurdos y más brutales que cualquier pesadilla escrita por la mano de un loco. Y créame, el final de Calígula no fue rápido ni silencioso. Fue una ópera sangrienta, dirigida por los mismos hombres que antes besaban su anillo y ahora afilaban las dagas. Imagínese usted ser testigo de un emperador que no solo se creía superior a los hombres, sino también a los dioses. No por nada mandó construir un templo. Parasumismo. Sí, señores, Calígula no oraba, exigía oraciones. No ofrecía sacrificios, los recibía. Su egolatría no tenía límites, y si los tenía, seguramente mandó decapitarlos. En los primeros meses de su gobierno, el pueblo romano, hambriento de estabilidad tras el caos de Tiberio, lo recibió como a un salvador. Pero ese júbilo no tardó en podrirse. Bastaron unas fiebres misteriosas para que, al despertar, el dulce joven Calígula se transformara en un dios demente vestido de púrpura. Y como buen dios, hizo lo que hacen los dioses caprichosos, jugar con vidas humanas como si fueran piezas de ajedrez. Con la diferencia de que al perder una partida, la cabeza del peón volaba de verdad. Lo que vino después de su despertar divino fue un espectáculo grotesco digno de los más enfermos dramas de Séneca. El imperio se transformó en el escenario privado del delirio de un solo hombre. Los días siguientes fueron un desfile de horrores con aroma a incienso y vino caro. Calígula, cada vez más encerrado en su papel de deidad viviente, comenzó a exigir no solo reverencia, sino adoración literal. Sus días se convirtieron en una serie interminable de caprichos despiadados y actos de crueldad gratuita que desafiaban la comprensión humana. Sus sirvientes, que antes se conformaban con temer su humor volátil, ahora se veían atrapados en una vorágine de rituales absurdos, donde cada gesto debía complacer a un dios con ego hinchado. Había llegado al punto de exigir que se le rindieran homenajes en la calle, que la gente se arrodillara ante él como si fuera un dios viviente, cuando en realidad la mayoría solo deseaba no ser las próximas víctimas de su furia. Pero lo más aterrador no eran las órdenes extravagantes o las ejecuciones arbitrarias, sino la sensación de que Calígula había cruzado una línea invisible. Se había desconectado por completo de la realidad, viviendo en un mundo donde la lógica y la razón eran palabras olvidadas. En sus salones, las conversaciones giraban en torno a sus delirios de grandeza, a cómo construir un puente flotante sobre el mar, o cómo declarar la guerra a la luna misma. Y mientras Roma se desangraba en el desdén y el miedo, él seguía, inmune, disfrutando su juego macabro. Lo que pocos entendían era que bajo esa locura aparente,
había una mente extremadamente calculadora. Mandó a colocar estatuas suyas en los templos, incluso en el de Jerusalén, como si fuera una especie de híbrido entre Júpiter y la demencia hecha carne. Que se arrodillen todos, ordenaba, que me recen como al sol. No se trataba ya de gobernar ni siquiera de dominar. Era un experimento social llevado al extremo. Un experimento en el que una ciudad entera debía fingir que el monstruo al que temía era un dios con una sonrisa esculpida a la fuerza en los labios. ¿Y qué hacía él mientras tanto? Se reía. Reía como un niño que ha descubierto que puede romper a los adultos con una sola palabra. Un gesto suyo bastaba para arruinar familias enteras. Un comentario al pasar podía costarte la vida, o peor, la humillación pública de ser desnudado y azotado mientras el emperador aplaudía. Algunos días, en su palacio del Palatino, organizaba banquetes donde la comida era secundaria. Lo esencial era el espectáculo. Uno de sus favoritos era invitar a senadores con sus esposas, y luego, con una sonrisa cortante, señalar a alguna dama y decir: «Ah, no, hoy duermo con ella. Tú espérame afuera». Y nadie osaba contradecirlo. ¿Cómo contradecir al hombre que decía haber hablado con la luna? ¿Al emperador que aseguraba tener el poder de matar con una mirada? ¿Al dios que había reemplazado el Senado con su caballo? Lo absurdo se convirtió en rutina. Lo impensable en normalidad. Pero bajo esa superficie de locura institucionalizada, Roma comenzaba a hervir. El ejército, antaño su mayor respaldo, empezaba a resquebrajarse. Las tropas estaban hartas de desfiles sin sentido, de fingir conquistas que no existían, de obedecer a un hombre que los mandaba a recoger conchas o a castigar el océano con lanzas por desobedecer. Algunos oficiales bebían demasiado y hablaban más de la cuenta. Y en los rincones húmedos del Senado, entre los muros que aún olían a incienso y miedo, las conversaciones cambiaban de tono. Ya no eran plegarias de sumisión, eran planes. Calígula, en su arrogancia ciega, no veía las grietas, o peor aún, las veía y las ignoraba, convencido de que nadie se atrevería a levantarle la mano al hijo de los dioses. Cuanto más divino se sentía, más humano se volvía su final. Pero aún no llegamos allí. Faltaban unos días, unos últimos días que serían un crescendo de sangre, traición y delirio. Un imperio entero sostenía la respiración, y mientras las dagas se afilaban en la oscuridad, el emperador jugaba con marionetas humanas, sin sospechar que pronto sería él el protagonista de la última tragedia. En la cúspide de su delirio, Calígula ya no era un hombre, era una sombra gigantesca que se proyectaba sobre Roma, distorsionando todo lo que tocaba. Cada acto de crueldad tenía un propósito: sembrar terror, eliminar enemigos, mantener a todos paralizados por el miedo. Pero incluso esa estrategia empezó a fallar. El miedo no era suficiente cuando el propio emperador se volvía una caricatura ridícula y peligrosa. Los mismos aliados que le habían apoyado comenzaron a dudar. La lealtad se convirtió en una moneda devaluada, y las conspiraciones se multiplicaron en secreto. La paranoia de Calígula creció junto con su locura. Veía enemigos invisibles en cada sombra, espías en cada aliado, traidores en cada palabra amable. Ordenó vigilancias, interrogatorios, torturas, como si la seguridad de su reino dependiera de mantener un círculo de miedo aún más aterrador que el que él mismo había creado. Pero lo irónico, lo verdaderamente trágico, es que su caída no la provocó un ejército invasor, ni un levantamiento popular masivo, sino la conjura de unos pocos hombres en quienes había confiado. Aquellos que habían bailado al ritmo de su locura, ahora preparaban el golpe final. En el palacio de Livia, en la penumbra al amanecer, se tejía la sentencia. Mientras Calígula dormía, soñando con el trono eterno y la adoración perpetua, sus asesinos se acercaban, listos para borrar al dios caído y devolver a Roma la realidad. Porque a veces, la historia no necesita héroes ni grandes batallas, solo un golpe certero para apagar la locura y traer la temida calma. Y cuando el sol se levantó aquel fatídico día, nada sería igual. En el corazón mismo de la ciudad eterna donde el mármol y el poder se entrelazaban, el amanecer del 24 de enero del año 41 de CAI no traía la promesa de un nuevo día, sino la conclusión de un reinado marcado por la sombra del terror y la locura. Calígula, el emperador que había convertido Roma en un escenario grotesco de caprichos y desvaríos, estaba a punto de conocer la muerte más irónica, no en el campo de batalla, ni víctima de una revuelta popular, sino a manos de aquellos a quienes consideraba sus protectores más cercanos. Casi con teatralidad macabra, sus asesinos se movían sigilosos, envueltos en la clandestinidad de un complot que crepitaba con la desesperación de un imperio harto de su tiranía. Cassius Scheria, tribuno de la Guardia Pretoriana, se convirtió en la figura central de la conspiración. Un hombre que, como muchos otros, había sufrido la humillación constante y la crueldad caprichosa del emperador. La gota que colmó el vaso fue más que una afrenta política,
fue el insulto personal, el desprecio diario, la burla constante que calaba más profundo que cualquier daga. En las calles y los pasillos del palacio, el rumor creció como incendio en pastizal seco. La sangre había empezado a llamar a la sangre. El plan se había trazado con precisión quirúrgica, el momento elegido para que Calígula, el dios demente, cayera de su trono con la brutalidad que merecía. Pero nada en su historia indicaba que esta escena carecería de dramatismo. Cuando el tribuno Chaerea y sus cómplices irrumpieron en el aposento del emperador, Calígula, acostumbrado a sus enemigos visibles y a sus súbditos temblorosos, no pudo anticipar que la muerte llegaría como un golpe traicionero, rápido y letal. Entre gritos y el eco de las dagas, el tirano fue derribado, no con la dignidad de un combatiente, sino con la desesperación de quien ha sido sorprendido por su destino. Sus últimas palabras se perdieron entre el caos, un susurro apagado por el ruido de la violencia que marcaba el final de una era. Pero lo que hizo que aquel día fuera inolvidable no fue solo la caída de un emperador, sino la revelación amarga para Roma. Incluso el poder absoluto tiene un límite, y la locura, por más fuerte que parezca, es vulnerable al acero frío de la traición. Los conspiradores, conscientes del vacío que dejaban, no celebraron con júbilo desmedido. Sabían que la muerte de Calígula no resolvería de inmediato los problemas de un imperio fracturado. Sin embargo, aquel amanecer fue un giro dramático en la historia. Un recordatorio brutal de que, en Roma, la corona es tan pesada que puede aplastar a quien la lleva. La sangre derramada por Calígula no solo selló su destino, sino que abrió la puerta a un futuro incierto donde la lección era clara. Incluso los dioses caídos deben rendir cuentas. Cuando las dagas cesaron su danza macabra y el cuerpo sin vida de Calígula yacía en el frío suelo del Palacio Palatino, Roma no despertó en calma, sino en un tumulto inquietante, como un monstruo que no sabe si acaba de perder a su peor verdugo o a su líder más temible. ¿Quién era realmente este hombre? ¿El inepto títere que el destino arrojaba para ocupar un asiento demasiado caliente, o un astuto estratega oculto bajo el disfraz de torpeza? Lo cierto es que en esos primeros días, Roma parecía contener la respiración, observando con escepticismo a quien había heredado la corona tras la violenta caída de Calígula. La noticia de su asesinato se propagó con la velocidad de un incendio en las tabernas. Las calles y los foros temblaron bajo el peso de un silencio expectante, pero no había tranquilidad en esa calma, sino la sensación punzante de que algo peor aún se acercaba. La muerte del emperador loco no significaba la paz para Roma, sino el preludio de una tormenta política, social y moral que pondría en jaque el frágil equilibrio del poder. La Guardia Pretoriana, esos mismos hombres que habían protegido y vigilado al tirano, ahora mostraban una ambigüedad peligrosa. En algunos clamaban por justicia, otros por venganza, y algunos simplemente por poder. Lucius Cesonio Macro, comandante de la Guardia Pretoriana y cómplice silencioso de la conspiración, maniobraba tras bambalinas, consciente de que el vacío dejado por Calígula podía tragarlos a todos. En la periferia de esta danza mortal, el Senado romano observaba con una mezcla de temor y esperanza. La institución que había sido relegada a un papel casi decorativo durante el reinado de Calígula se veía ahora frente a la posibilidad de recuperar algo de su otrora gloria. Pero como siempre en Roma, la política era un juego de máscaras y traiciones, donde nadie podía confiar en nadie. Y la figura del nuevo emperador surgía borrosa, envuelta en incertidumbre. Claudio, hermano de Calígula, un hombre que parecía más un bufón de corte que un heredero legítimo, fue sacado de su modesta existencia para tomar el trono. Lo que para muchos parecía un accidente de la historia, para otros fue un golpe maestro del destino. Claudio, con su tartamudeo y su apariencia torpe, escondía una inteligencia astuta y una voluntad férrea, cualidades necesarias para sobrevivir en el infierno romano. Sin embargo, su ascenso fue todo menos tranquilo. La ciudad bullía de rumores y conspiraciones, de admiradores de Calígula buscando venganza, y enemigos del régimen antiguo preparados para desafiar al nuevo emperador. Mientras tanto, el pueblo romano, desgastado y confundido, trataba de asimilar el final de un espectáculo grotesco que había durado casi 4 años. Calígula había sido un tirano que convirtió el poder en una comedia trágica, un emperador que llevó la decadencia moral y política a niveles estratosféricos, pero su muerte no borró las heridas profundas que había dejado. La economía tambaleaba, la confianza en las instituciones se había erosionado, y el miedo seguía siendo el telón de fondo de la vida cotidiana. En las sombras, las facciones conspirativas no dormía, cada una esperando su oportunidad para moldear el futuro a su imagen y semejanza. Sabiendo que en Roma, la lealtad
es tan efímera como la vida de un emperador. Así la ciudad eterna se enfrentaba no solo al fin de un hombre, sino al incierto amanecer de una nueva era, un periodo en el que el espectro de la violencia y la traición continuaría, acechando, recordando a todos que en Roma la historia se escribe con sangre y el trono imperial es un asiento caliente que pocos pueden mantener sin quemarse. Claudio subió al trono en medio de un remolino de dudas, murmullos y miradas desconfiadas que atravesaban las calles de Roma como cuchillas afiladas. El nuevo emperador, más conocido hasta entonces por su tartamudeo, su cojera y sus rarezas, no tenía la elegancia ni el carisma de sus predecesores. No hubo discursos grandilocuentes ni apariciones majestuosas. En cambio, una mezcla de miedo y cautela parecía marcar cada uno de sus movimientos. Claudio, ese emperador que parecía más un funcionario torpe que un monarca absoluto, estaba tratando desesperadamente de tejer un manto de normalidad sobre las ruinas humeantes del sueño dorado de Roma, pero detrás de esa fachada de debilidad y vulnerabilidad, Claudio escondía un cálculo frío y una habilidad política que muchos subestimaron en su momento. La Roma que recibía no era un imperio en paz, sino un gigante tambaleante, con las piernas heridas por años de extravagancia, locura y violencia desmedida. La sombra de Calígula aún cubría la ciudad, y cada rincón parecía impregnado de sus excesos y crueldades. Las locuras de aquel emperador, sus orgías sangrientas, sus caprichos crueles, habían dejado cicatrices profundas en la sociedad romana y en sus instituciones. El Senado, que durante años había sido poco más que un apéndice sin voz ni poder, ahora aspiraba a recuperar un protagonismo perdido, pero no sin reticencia. Algunos senadores recordaban con horror los días en que un gesto de Calígula podía significar la muerte, y otros, con rabia contenida, ansiaban limpiar la casa de esos fantasmas. Claudio, consciente de la fragilidad del momento, comenzó a tomar decisiones calculadas para consolidar su poder. Su primera medida fue apaciguar a la Guardia Pretoriana, esa fuerza que había jugado un papel decisivo en la muerte de su hermano, y que ahora tenía en sus manos la llave del trono. Sabía que sin su apoyo, ningún emperador podía sobrevivir más de una luna. Así, con paciencia y astucia, tejió una red de alianzas y favores que, aunque no le granjeó la simpatía popular, sí le aseguró la lealtad necesaria para mantenerse en pie. Pero el mayor reto no era la política o la guardia, sino la maldición que parecía acompañar a la familia Julio Claudia. El legado de Calígula no solo había sido una serie de actos aberrantes y caprichos de un hombre fuera de sí, sino también un oscuro recuerdo que muchos querían enterrar a cualquier costo. Claudio, sin embargo, era un hombre con la voluntad de enfrentarse a ese pasado tormentoso. Comenzó a reformar la administración, a restablecer el orden y a moderar los excesos que habían marcado el reinado anterior. Sus discursos, aunque no brillaban por su elocuencia, transmitían un mensaje claro. En Roma necesitaba estabilidad, no locura. Mientras tanto, en las sombras del imperio, las tensiones continuaban. Las antiguas alianzas se deshacían y nuevas conspiraciones comenzaban a tomar forma. Los partidarios de Calígula, aunque diezmados, no habían desaparecido del todo. Buscaban la forma de resurgir y vengar la muerte de su líder. Por otro lado, las familias poderosas del Senado veían en Claudio una oportunidad, pero también una amenaza. Algunos lo consideraban un títere, un emperador débil que podía ser manipulado. Otros temían que su aparente torpeza fuera solo una máscara, y que, bajo ella, se escondiera un jugador astuto y peligroso. En medio de esta maraña de intereses encontrados, el pueblo romano vivía en una mezcla de esperanza y miedo. La promesa de un gobierno más estable era bienvenida, pero las heridas recientes seguían frescas, y la memoria de la locura de Calígula era una sombra que no se disipaba fácilmente. La vida cotidiana estaba marcada por la incertidumbre, la desconfianza y la necesidad de adaptarse a un nuevo orden que aún estaba por definirse. Así Claudio iniciaba su reinado no solo como el sucesor de un emperador infame, sino como el hombre encargado de sanar una ciudad herida, de domar un imperio convulso y de demostrar que incluso en el trono más peligroso de la historia, la astucia y la perseverancia pueden ser armas más poderosas que la fuerza bruta o la locura desatada. Roma despertaba cada día con la incertidumbre tatuada en el rostro. Un imperio que había conocido la gloria bajo Julio César y la locura bajo Calígula, ahora enfrentaba la realidad cruda y despiadada de la transición. Pero la ciudad no se dejaba engañar tan fácilmente. En cada esquina, en cada foro, resonaban los ecos de las atrocidades que Calígula había cometido, con una mezcla perversa de humor negro y brutalidad sin límites. La ciudad es un volcán dormido, y las grietas que dejó Calígula se convirtieron en túneles para las conspiraciones más oscuras. Claudio, a pesar de su aparente calma, sabía que estaba rodeado de enemigos disfrazados de amigos, y que cada sonrisa podía ocultar una daga lista para caer. En esos días, la traición era la moneda más valiosa,
y la lealtad, un lujo que solo los ingenuos se podían permitir. Los susurros en los pasillos del Palacio Imperial se convirtieron en una sinfonía macabra, en palabras afiladas que cortaban más que cualquier espada. Alianzas secretas que podrían cambiar el destino del imperio de un solo golpe. La paranoia, ese viejo amigo de los emperadores, comenzó a instalarse en el corazón de Claudio. Sus fiestas sangrientas, sus caprichos dignos de un dios enloquecido, su desprecio absoluto por la vida y la dignidad humana, habían dejado una Roma con la piel quebrada y el alma hecha jirones. La gente no quería un emperador, querían un salvador, alguien que cerrara las heridas abiertas y devolviera la paz. Y ahí estaba Claudio, un hombre que parecía más un estudioso perdido entre libros que un líder capaz de dominar una ciudad tan volátil. Su reinado empezó entre susurros de burla y miradas de escepticismo. ¿Cómo podía un hombre con fama de torpe y tartamudo enderezar un imperio que apenas mantenía el equilibrio? Pero el mundo romano es un teatro y Claudio, a su manera, era un actor inesperado dispuesto a tomar el papel principal. Poco a poco, con una paciencia que rozaba la obstinación, fue desmontando el circo de horrores que Calígula había montado. Empezó por purgar a los más visibles seguidores del emperador loco, aquellos que aún soñaban con retomar el poder bajo la sombra de la locura, pero no lo hizo con el furor de un justiciero, sino con la frialdad de quien sabe que un imperio no se reconstruye con fuego, sino con cálculo y paciencia. La Guardia Pretoriana, que había sido el látigo y el escudo de Calígula, ahora tenía que adaptarse a un nuevo patrón. Claudio no solo logró mantener su lealtad, sino que supo equilibrar su poder para que no se convirtiera en una amenaza directa. Una danza peligrosa, porque en Roma nada es más letal que un soldado que cambia de bando en el momento equivocado. En el Senado la situación era otro campo minado. Los senadores, heridos en su orgullo y en su poder, debatían entre la esperanza y el resentimiento. Algunos veían en Claudio la oportunidad de recuperar terreno, otros lo despreciaban como un usurpador mediocre. Pero Claudio, con esa mezcla de torpeza y astucia, supo manejar a sus enemigos como un maestro del ajedrez. Aprovechó sus debilidades, jugó con sus ambiciones y logró que, poco a poco, el Senado se convirtiera en un aliado inesperado. Sin embargo, la Roma de Claudio no estaba libre de sombras. Las calles seguían siendo un hervidero de tensiones sociales, con el pueblo cansado de abusos, hambre y desigualdad. La brecha entre los ricos y los pobres era más profunda que nunca, y la estabilidad política apenas si rozaba la superficie de un imperio que por dentro gemía bajo el peso de sus contradicciones. La cultura, que había florecido bajo los primeros emperadores, parecía ahora un eco distante. Las artes, la filosofía y la vida intelectual se veían opacadas por la necesidad urgente de sobrevivir en un entorno hostil, y en medio de todo esto, Claudio seguía siendo esa figura casi inexplicable en el emperador inesperado, un hombre que con torpeza y dudas, pero también con una inteligencia oculta, comenzaba a dejar su marca en la historia. Su reinado sería recordado no por la grandeza deslumbrante, sino por la lenta y dolorosa reconstrucción de un imperio que estuvo al borde del abismo. Roma necesitaba sanar, y Claudio, en su imperfección, sería el médico que le recetara tiempo y paciencia, aunque ninguno de los dos abundara en esos días turbulentos. Pero en Roma, nada está realmente seguro, ni siquiera bajo un manto de aparente calma. ¿Quién era de fiar? ¿Quién escondía un puñal bajo la toga? La Corte Imperial, que debería haber sido un lugar de orden y respeto, era en realidad un laberinto de engaños. La corte bullía en conspiraciones, las calles susurraban secretos, y el mismísimo destino del imperio pendía de un hilo, tan fino que parecía imposible que no se rompiera. Claudio, un emperador que había llegado casi por accidente, estaba a punto de descubrir que en la política romana el poder no es una corona que se lleva con dignidad, sino una pesada cadena que arrastra hasta al más fuerte. En medio de este caos, Agrippina la menor, como una sombra silenciosa, movía sus piezas con la precisión de una estratega que había decidido que nada ni nadie la detendría. Su ambición era un incendio voraz que consumía cualquier obstáculo, y tenía en la mira al joven Nerón, su hijo, destinado a heredar más que un imperio, un legado teñido de sangre, locura y poder absoluto. Claudio, cada vez más cansado, sabía que su tiempo se agotaba, pero también sabía que no podía bajar la guardia. Entre discursos oficiales y festines fastuosos, los venenos de la traición circulaban con más rapidez que el vino. Cada consejero tenía sus propias ambiciones, cada noble su agenda oculta, y cada guardia un ojo vigilante que podía cambiar de bando con un simple susurro de oro. Los senadores, que antes habían torcido el gesto con desprecio, ahora maniobraban con sutileza para recuperar su influencia. No estaban dispuestos a dejar que Claudio se convirtiera en el emperador que, finalmente, les arrebatara el poder que creían les pertenecía por derecho. Las reuniones secretas,
Las conspiraciones para derrocarlo se multiplicaban, pero Claudio, contra todo pronóstico, mantenía una calma digna de un jugador maestro que anticipa cada movimiento. En medio de este clima de tensión, una figura surgió del pasado como un espectro imposible de ignorar: Agrippina la Menor, sobrina de Calígula y mujer con una ambición que quemaba como fuego infernal. No era solo la sangre imperial la que corría por sus venas, sino una inteligencia afilada y una voluntad inquebrantable. Agrippina no tardó en darse cuenta de que Claudio era un emperador débil, una pieza que podía manipular para sus propios fines. Su regreso a la escena política fue un terremoto disfrazado de sonrisa amable. Con su ingenio y seducción, comenzó a tejer una red de influencia que pronto se extendería como sombra sobre el palacio imperial. Claudio, atrapado en su propio laberinto de dudas y temores, parecía no comprender que estaba siendo devorado poco a poco por la misma familia que debía proteger el trono. Mientras tanto, fuera de los muros dorados de Roma, el imperio continuaba expandiéndose, pero también mostrando sus grietas. Las provincias, esas tierras lejanas llenas de riquezas y problemas, exigían atención constante. Los generales romanos, ambiciosos y a veces desobedientes, jugaban a su propio juego de poder, y la lealtad al emperador no siempre era más que una palabra vacía. Claudio se enfrentaba a un desafío monumental en mantener unido un imperio tan vasto y complejo mientras lidiaba con la podredumbre interna. El peso de la corona no solo aplastaba su cuello, sino también su espíritu. Sus días eran una mezcla agotadora de decisiones políticas, maniobras militares y el esfuerzo constante por sobrevivir a un círculo vicioso de traiciones. En ese escenario, la figura de Calígula seguía rondando como un fantasma implacable. Sus actos, sus locuras y sus excesos se habían convertido en leyenda negra, un recordatorio constante de lo que Roma había evitado, pero que seguía acechando en las sombras, y Claudio, ese emperador inesperado, se debatía entre ser el salvador o convertirse en otro capítulo oscuro de la historia romana. La ciudad, el imperio, la humanidad misma parecían estar al borde de un precipicio, donde un paso en falso podía significar el fin de todo. Roma, la ciudad eterna, parecía contener el aliento en esos días finales del reinado de Claudio. La paranoia era una constante, y la guardia pretoriana, acostumbrada a ser juez y verdugo de emperadores, esperaba la señal para ejecutar el golpe final. El fin de Claudio fue tan trágico como predecible: un complot urdido con sigilo, una daga invisible que se hundió en la traición y la codicia. El hombre que había sobrevivido al reinado de Calígula, que había soportado la marea de conspiraciones, que había intentado mantener la dignidad en un mundo de locura, fue derribado no por un enemigo extranjero, sino por quienes se decían sus amigos más cercanos. Y así, con la muerte de Claudio, Roma cerró un capítulo turbulento y sangriento, pero abrió la puerta a una nueva era bajo el mandato de Nerón, un joven que, quizás sin saberlo, estaba destinado a reescribir la historia con tinta de fuego y sombras. En ese instante, mientras la ciudad celebraba un nuevo amanecer, las cicatrices de Calígula y Claudio permanecían como marcas imborrables en la piel del imperio. La Roma que todos conocían era un teatro de poder, traición y locura, donde los emperadores eran tanto héroes como monstruos, y donde la historia siempre encontraba una forma de repetir sus lecciones más crueles. Así fueron los aterradores días finales de Calígula, no solo en su locura desatada, sino en el legado oscuro que dejó y que sus sucesores, entre sombras y susurros, tuvieron que enfrentar. Una época que nos recuerda que el poder, cuando se maneja sin control ni humanidad, es el peor de los venenos, capaz de destruir imperios, familias y almas, y que en la eterna Roma el drama nunca acaba, simplemente cambia de protagonista.